Una sección muy interesante a la cual todo el mundo estaba preguntando en qué momento estaríamos pasando esto en el programa porque les interesa particularmente el tema, sobre todo a los padres de familia que cuentan con adolescentes actualmente en desarrollo dentro de su seno familiar. Está con nosotros nuestro buen amigo y psicólogo Carlos Gutiérrez. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy contento de venir otra vez al programa. Oiga, nos alarma la situación de ver estadísticas como en nuestro país el índice de suicidio en jóvenes de 14 a 21 años, por ejemplo, se ha incrementado mientras en otras partes del mundo se reduce. En nuestro país en los últimos 30 años ha aumentado un 270%. Estamos hablando de más de 5,000 suicidios en jóvenes en este rango de edad al año, tan solo en nuestro país. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando con estos jóvenes que están siendo incitados al suicidio, que están en un momento dado pensándolo? Porque bueno, estas son las estadísticas de quienes tienen el problema del suicidio, de quienes lo cometen y lo consuman. Pero las estadísticas hablan de que son muchos más los que lo intentan y no lo logran. ¿Qué es lo que motiva a estos niños? ¿Qué es lo que los lleva a pensar siquiera? Primero pensar, después intentar y desgraciadamente, como ya lo vimos, más de 5,000 casos al año, consumar el suicidio. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes, doctor? Bueno, lo primero que tenemos que observar es que estamos viviendo un proceso de descomposición social terrible. Y no solo viene a partir de las cuestiones del narcotráfico. El narcotráfico es como uno de los síntomas de esta descomposición. Si revisamos bien las estadísticas, el cuarto lugar de muertes entre adolescentes entre 14 y 16 años es el suicidio. Sí, impresionante. Entonces, volteamos a ver nuestros rangos de edades de las personas que tenemos entre 35 a 50 años, que tenemos hijos en esos rangos de edades. O sea, ¿qué estamos haciendo como familias para que nuestros hijos se estén suicidando? ¿Qué está pasando? Y eso es algo que tenemos que voltear a ver de ya. O sea, y tenemos que ir a buscar las fuentes y averiguar cómo nuestros hijos están viviendo y cómo se están percibiendo la realidad. Es tan alarmante que es un problema que se puede estar saliendo de las manos y los papás sin darse cuenta. Y tiene mucho que ver con la forma en la que comunicamos nuestra vida o cómo nos relacionamos en casa. Los muchachos empiezan a tomar actitudes muy diferentes a las que conocíamos. Tienen una necesidad de retribución inmediata que no conocíamos. Y los procesos de depresión a los que están sujetos son grandísimos. Entonces, tenemos que revisar qué está pasando con cada uno de nuestros hijos. Pero finalmente, doctor, no sé si esté de acuerdo conmigo, pero hace algunos años, vamos a hablar de las mismas estadísticas, antes de estos 30 años que ya se han contabilizado, en donde nuestra tasa se ha incrementado en más del 270%. Los niños también nos enfrentábamos a frustraciones, también teníamos deseos no cumplidos, sin embargo, cómo lidiábamos con ellos o cómo les hacíamos frente, era mucho menos frecuente pensar en que un niño intentara quitarse la vida porque tenía una mala vida, ¿no? Sí, como te decía, el problema es tan grave, tan inespecífico, que es difícil llegar al meollo. Tienes que pensar que antes nuestros padres tenían un concepto de la familia muy diferente. Mamá en casa, papá a trabajar, el proveedor. Había una situación muy clara, muy específica sobre quién era la autoridad en casa y quién era la parte afectuosa en casa. Entonces, la construcción de la persona era muy simple, muy sencilla. Eso por un lado, sin que suene machista, ¿verdad? Que la mujer estaba más involucrada en la educación de los hijos y tenía más cuidado. Había cosas, por ejemplo, había situaciones en las que la mamá tenía atención y estaba al cuidado de los muchachos día y noche, día y noche. Y los muchachos tenían esta figura de autoridad muy clara, que era el papá, ¿no? Bien o mal, era una figura de autoridad que no se cuestionaba. Y eso hacía que la personalidad se solidificara. Bueno, aparece luego la cuestión de la televisión. Yo recuerdo en mi infancia que la televisión empezaba a las 3 de la tarde y se acababa a las 9 o 10 de la noche, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y ahora puedes pasar 24 horas continuas viendo caricaturas, viendo los canales abiertos de televisión, incluso pornografía. Es un anclaje que los muchachos tienen hacia este medio muy impresionante y donde reciben información
que no siempre se adecua a nuestra realidad. La otra cuestión es el Internet. Tienen acceso a información que pueden asumir que es verdadera y pueden redistribuir sus síntomas depresivos entre muchas otras personas y pueden hacerlos más grandes. De hecho, por ejemplo, el fenómeno de la bulimia, que en algún momento podríamos platicar, hay páginas de las princesas, ¿no?, en donde te enseñan a cómo ser anoréxica y perder peso y que se te noten los huesos, y entre más flaca estés, más reconocida eres en ese medio, por ejemplo. La cuestión del suicidio, hay páginas que te enseñan cómo suicidarte. Hay otras situaciones, por ejemplo, en donde que no notábamos, ahora los muchachos se cortan, se hacen lesiones, se autoflagelan, como para tener una descarga a su frustración. Pero esto es muy interesante porque sí se ve, tal vez es como un preámbulo, ¿no?, a la tendencia de lastimarse a sí mismos y de expresar, como bien dice usted, un reclamo, ¿no?, una forma no tan solo de llamar la atención, sino de castigarse por no conseguir cosas que ellos desean. ¿Dónde está la explicación a esto? Esa es una explicación muy amplia y cada caso tiene una explicación individual. Mira, por ejemplo, hace semanas hablaba con una señora. Le decía, señora, es que su nieta tiene una situación muy grave que se llama ideación suicida, está pensando en cómo morirse. Y dice la señora, ay, eso siempre lo hace, nomás por llamar la atención. Pues sí, nomás por llamar la atención, le está llamando la atención, le está diciendo algo que está pasando. Claro. Hay muchachos que pierden a su papá o a su mamá, quedan atrapados en la familia y un día, una semana con el tío, otra con la tía. No hay una unificación, a todo mundo le cuesta trabajo criarlos, etc. Entonces les genera una depresión y una negligencia común ante el desarrollo del muchacho. ¿Quién sabe qué hace? ¿Quién sabe dónde está? ¿Qué pasa cuando está solo? No se dan cuenta si se droga o no, si llega borracho o no, porque a esta edad ya beben, ¿no? Claro. Beben, fuman y el siguiente paso, pues, fuman marihuana y después cocaína y después otras cosas, y los va llevando a eventos depresivos cada vez más graves. Qué impresionante. Pues mire, la verdad de las cosas, ya sabe, la televisión, uno de los peores enemigos que tenemos en ella es el tiempo, ¿verdad? Sí. Pero esto está muy interesante. Yo quisiera invitarlo que por favor en su próxima visita sigamos con este tema que al público le interesa muchísimo, y uno de los aspectos que obviamente más le interesa es, yo soy una familia, soy un padre de familia que puede estar gestando un suicida en potencia. Uno. Y dos, ¿cómo identifico ese problema antes de que empiece yo a tener que lamentarlo? ¿Cómo identifico en mi hijo las primeras señales que me indican que él quiere llamar la atención o que es propenso a cometer daño a sí mismo? ¿Le parece bien? Sí, me parece muy bien. La próxima semana lo platicamos. Mientras tanto, déjame dejar un consejito. Por favor. Escuche a sus hijos. No les dé consejos, escúchelos primero, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. Sus datos, por favor, por si quieren contactarlo directamente y preguntarle. Gracias por preguntar. Mi teléfono celular es 174-4230 y mi correo electrónico carlosjgutierrezc@gmail. Psicólogo Carlos Gutiérrez, muchísimas gracias por su visita. Lo esperamos la próxima semana para continuar con el tema. Tenemos una pequeña pausa comercial, regresamos inmediatamente con más. Seguimos aquí en Como Cada Mañana.